Buenos días. Vamos a dar inicio a la defensa oral y pública de la tesis doctoral Registración catastral 3D, 4D de sistemas fluviales de llanura de la provincia de Santa Fe a partir de indicadores espaciales, presentada por el doctorando ingeniero agrimensor Ramiro Alberdi, matrícula 53 de la carrera Doctorado en Agrimensura de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, convocado por resolución número 10 del 2025. A tales efectos se encuentran participando en esta aula virtual los miembros titulares del jurado de tesis designados por resolución del Consejo Directivo 186 del 2024. Los doctores Jorge Ernesto Sisti, Alicia Roxana Blanco y Cristian Ignacio Bebaco. Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la carrera, la presente exposición se realizará bajo la presencia honoraria del decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, ingeniero Carlos Humberto Sabio. Cabe destacar que participan de esta transmisión autoridades de la facultad, la directora y el director y codirector de tesis, doctor Diego Herba y Carlos Guillermo Ramonel, e invitados que siguen la transmisión a través del canal de YouTube del área de educación a distancia. Esta evaluación virtual de tesis se realiza considerando la resolución del Consejo Superior número 16 del 22, que recomienda la presencialidad remota mediante campus virtual institucional para casos de evaluación, contemplando la infraestructura tecnológica disponible. Le solicito al doctorando y a los integrantes del tribunal que muestren sus documentos de identidad. Bien, muchas gracias. Al término de la exposición, el ingeniero Alberdi responderá a las preguntas o aclaraciones que los miembros del jurado soliciten y posteriormente pasarán a deliberar y confeccionar el acta correspondiente, que será leída por el presidente del tribunal cuando nos incorporemos nuevamente al aula virtual. Invito al ingeniero Ramiro Alberdi a iniciar la defensa oral de su tesis. Mucha suerte, Ramiro. Muchas gracias, comparto presentación. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bueno, gracias Gloria por las presentaciones y a todos los presentes por estar acompañándome en esta instancia y por el trabajo que han hecho hasta aquí. Voy a defender lo que fue mi tesis doctoral, titulada como se ve en la pantalla y como leyó Gloria en la presentación, así que paso directamente al desarrollo. Esta estructura va a respetar los capítulos que fueron confeccionados en la tesis, que son 5 capítulos referidos el primero a una introducción general del tema, el segundo a la elaboración del marco teórico y estado del arte de la problemática, el tercero ya con el desarrollo del estudio, el cuarto con la discusión de los resultados a partir de ese estudio y el último capítulo dedicado a las conclusiones derivadas de esta investigación. A modo de introducción, el tema de la delimitación fluvial ha sido siempre parte del interés público, entre otras cosas, relacionada con el ordenamiento territorial, ¿no? Particularmente por ser zonas de tensión en las que se establece una interfaz entre el ámbito público y privado, pero también por cuestiones vinculadas al riesgo hídrico, por ocupación indebida o malas gestiones, o incluso por apropiación del dominio público con fines particulares. En nuestro corpus jurídico, la normativa principal que define lo que es la delimitación fluvial es la figura de la línea de ribera establecida en el Código Civil y Comercial, que textualmente, como se menciona ahí, se la entiende como aquella línea que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Y si bien en el gráfico puede verse una representación simplificada de esta figura en un corte transversal de un río imaginario, digamos, ya se avisoran las dificultades para poder comprender y aplicar ese concepto que habla de crecidas ordinarias, de las máximas crecidas ordinarias y a su vez del promedio de esas máximas crecidas ordinarias. Y esta figura siempre o tradicionalmente se ha aplicado dentro de lo que nosotros llamamos en esta tesis el paradigma hidrológico, es decir, se han implementado técnicas que dependían de fuentes de información hidrológica de los sistemas fluviales, que como se puede ver en esa figura, las redes hidrográficas son mucho más densas
y más amplias que las estaciones de captura de datos que hay vigentes en la actualidad, no solo en cantidad, sino también en calidad de los datos, en continuidad y en datos históricos, ¿no? En cantidad de datos históricos necesarios para este tipo de cálculos. Y si a eso además lo insertamos en un contexto, por ejemplo el de la provincia de Santa Fe, donde la intervención antrópica ha modificado sustancialmente los sistemas fluviales, se ve ahí en la línea roja que la cantidad de kilómetros lineales de cursos de agua canalizados ya supera a la cantidad de tramos de cursos no canalizados. Entonces la influencia o la dificultad de aplicar los métodos hidrológicos es evidente, ¿no? A su vez, lo que justifica esta investigación es, por un lado, lo que es la evolución catastral en la actualidad, con las nuevas tecnologías y conceptualizaciones y normativa, que en algunos casos ha ido avanzando, justifica la modernización de estas instituciones. A partir también de reconocer que hay una variedad de sistemas fluviales muy amplia, sobre todo en nuestro país, con la diversidad geográfica que a grandes rasgos se puede observar en esa imagen, y que requiere de una conceptualización un poco más desarrollada que la que hoy está vigente en la normativa. Y esto como objetivo para lo que es la protección de estos bienes del dominio público, ¿no? Que son, en definitiva, propiedad colectiva de toda la sociedad. En ese sentido, para esta tesis nos hemos planteado el objetivo general de definir y determinar límites fluviales como objeto territorial legal, esto con fuertes implicancias en la agrimensura, en algunos tramos de ríos de llanura, que sea el resultado de la combinación de indicadores determinados en el entorno de ese río, ya saliendo del paradigma hidrológico, y a su vez la forma de representarlo y registrarlo en un clave catastral que es todavía algo inexplorado. Como objetivos específicos para llevar a este objetivo general, nos propusimos construir un nuevo concepto de límite jurídico fluvial que sintetice críticamente lo existente, más algunos aspectos que podemos extraer de normativas de otros ámbitos, normativas y conceptualizaciones de otros ámbitos. Poner en práctica esto seleccionando y caracterizando algunos tramos de distinta morfología de nuestra región, para poner a su vez, para validar este concepto, y por último proponer algunas directrices para registrar estos nuevos límites como objetos territoriales legales en los marcos catastrales, ¿no? En lo que hace la primera etapa de relevamiento bibliográfico y construcción del marco teórico y del estado del arte, en primer lugar analizamos leyes normativas y reglamentaciones específicas de nuestro país, pero también de otras regiones o lugares que fueron interesantes para esta investigación. También se consideraron estudios técnicos y publicaciones científicas dedicadas puntualmente a la línea de ribera, pero también a la delimitación fluvial en general con otros fines. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la teoría catastral y su adaptación a la cuestión del dominio público hídrico, de los bienes relacionados con la parte hídrica. Y por último, las publicaciones más generales de ámbitos específicos que caracterizan alguna cuestión particular de estos sistemas en algunos de sus aspectos, generalmente relacionados con las ciencias naturales, bueno, y demás. En el aspecto jurídico tenemos a la Constitución Nacional, que ya marca la cancha diciendo que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Esto incluye el dominio público hídrico. Y bueno, es en el marco de sus normativas que se van a hacer los principales desarrollos. Sin embargo, hay la normativa nacional, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, define en el artículo 235 cómo se formula esta delimitación, que es a través de la línea de ribera fijada por el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Si bien el Código Civil es bastante nuevo, arrastra la figura de línea de ribera del Código de Vélez-Sarsfield, pero esto no es algo que hayan inventado nuestros legisladores, sino que viene heredado ya del derecho romano con la noción del plenissimum fluvum. Es decir, los romanos ya desde entonces consideraban la línea de cauce lleno como el límite de los cuerpos de agua. Así que venimos arrastrando normativa de, bueno, todos esos años. Accesorias a estas acá, hay otros artículos que no los voy a desarrollar en detalle, pero simplemente mencionar que son varios los que mencionan las consecuencias de las dinámicas generalmente de los cursos de agua, los de aluvión y ebullición, que señalan marcadamente cuando hay modificaciones en los cursos de agua, el artículo 1975, donde se impide la obstaculización al curso de las aguas, o el artículo 1976, en la que el propietario tiene que permitir recibir lo que el río
arrastre, digamos, dicho hablando mal y pronto, y por último las restricciones al dominio asociadas a este límite como el camino de Sirga, es decir, si no está determinado el límite, tampoco se puede determinar las restricciones asociadas a este límite. En otro ámbito normativo tenemos la Ley Nacional de Catastro, que en su artículo primero ya le da la obligación a los catastros de ser las instituciones que van a registrar los objetos territoriales legales, marcando acá que no solo los del derecho privado, como son las parcelas, sino también los del derecho público, que es por ahí para nosotros una de las materias pendientes. Y traemos también las nociones de la Federación Internacional de Agrimensores, porque la definición de objetos territorial legal se extrae de ahí, que habla de una porción de espacios georreferenciables de límites determinados y constituidos con relación a cosa inmueble por naturaleza o por accesión de carácter jurídico. Entonces vemos que la línea de Rivera se adapta a estos conceptos. ¿Cuál es la situación, sin embargo, en las provincias? Se hizo un exhaustivo estudio de todas las normativas que hay en las provincias de Argentina y se concluyó, se determinó que la mayoría suscriben a la definición de línea de Rivera del antiguo Código Civil, básicamente porque la mayoría de las normativas es anterior a la sanción del nuevo código. Muchos también delegan la aplicación de la línea de Rivera a una autoridad de aplicación, es decir, no lo resuelven por normativa, sino que lo delegan a que, llegado el caso, lo va a aplicar otra institución. Coinciden en que hay una necesidad de generar un catastro de aguas, un registro que registre, valga la redundancia, todos estos aspectos. Y a su vez, en la mayoría de las provincias, los estudios que se han hecho para la aplicación de línea de Rivera han sido puntuales o en general para determinación de zonas de riesgo hídrico más que para la definición de un límite jurídico, ¿no? El contexto catastral de las provincias, hay un gráfico que resume más o menos la evolución de los catastros en la historia, que es esta, donde a través de una representación de tipo de ola se han establecido cuáles fueron los aspectos que se han ido agregando a los catastros históricamente. El catastro tradicional, que abarca los aspectos económicos, físico y jurídico, o sea, la parcela, la ubicación y la evaluación económica y la propiedad. Actualmente se le han ido agregando aspectos sociales, ambientales, relacionados con la infraestructura, del equipamiento y también de vivienda, bueno, todas cuestiones sociales, que poco a poco están evolucionando en ambientes más a la nube y mucho más tecnológicos, pero fundamentalmente, al menos en Argentina, estamos todavía transitando la cuarta ola. Y esto tomando como ejemplo el caso del catastro de la provincia de Santa Fe, que es el área de estudio de esta investigación, se puede ver que lo que tiene que ver a la registración de objetos territoriales legales del dominio público hídrico ha sido un poco accidentada en el sentido de que, primero, como se ve ahí, lo blanco, lo vacío, digamos, es el cauce principal del río Salado en este caso, como resultado de los vacíos que dejan el rompecabezas de parcelas que se van constituyendo a medida que se van generando nuevas mensuras. Y sobre ese vacío se ha generado una digitalización para tener registrado la posición del cauce del río Salado, y como eso se hizo en una época posterior, ya se ve ahí en la flecha roja que no coincide la situación actual del cauce del río Salado con lo que las parcelas, que el catastro geométrico tiene registrado. Y sobre esto también se han establecido zonificaciones vinculadas al riesgo hídrico, que tampoco representan el límite de la línea de Rivera, pero sí se suman al catastro como registro también, como una representación más de los objetos territoriales legales del dominio público hídrico. Es decir, no se termina de representar la línea de Rivera, pero sí otras formas de incorporarlo en los catastros. Y esto además se hace en una visión bidimensional, pero hoy en día existen soportes tridimensionales como el modelo digital de terreno generado por el IGN que permitirían llevar esto todo a un ámbito tridimensional, considerando que un límite que se basa en la altura a la que llegan ciertos niveles tiene un gran componente 3D que es necesario considerar, más allá de las discusiones de cuál sería la altura, la cota que hay que emplear y que se veía en el gráfico. Además del componente tridimensional, también empieza a aparecer o se nota fuertemente lo que es la componente multidimensional, o dicho de otra manera, la evolución temporal. Que en términos catastrales, si uno considera el gráfico de arriba a la izquierda como la evolución de una parcela, donde el piso de abajo sería
el momento 1 y se va subdividiendo a medida que evoluciona en el tiempo. En el caso de los objetos territoriales legales, también hay creación de nuevos cursos, ya lo vamos a ver, pero fundamentalmente se ajustan a lo que es el cuadro de abajo, que tiene que ver no con el cambio ya de forma del objeto territorial, sino con la mudanza, con el cambio de posición de los límites de este objeto territorial legal. Y a su vez, y complejizando más el problema, se ha observado que también hay un tiempo que uno entiende que puede ser lineal, donde hay un único futuro posible y entendiendo la historia puede llegar a ese futuro, pero en realidad sabemos que el tiempo en general es ramificado, donde una historia no nos garantiza los distintos futuros posibles que puede tomar un fenómeno. Entonces, en ese segundo camino se va a enmarcar esta tesis. Y para mostrar con un ejemplo sencillo algunas de estas cuestiones vinculadas a los sistemas fluviales, por ejemplo, considerando el aluvión y la ebullición, que ya normativamente comprueban la dinámica de los límites fluviales, pero puesto en práctica acá en un ejercicio sencillo de medición de márgenes de un sistema fluvial de aquí, cerca de la ciudad de Santa Fe, donde se han digitalizado márgenes de distintos años y ya se ve cómo ese corrimiento ha generado la pérdida o la eliminación de derechos privados con la eliminación de esas parcelas que se pueden ver arriba. Sin embargo, hoy en día todavía esas parcelas existen en el catastro, no sé si tributarán o no, pero hay una desactualización o un desfasaje entre lo que es la historia fluvial y la historia catastral. Y volviendo un poco a lo que es la crítica del paradigma hidrológico, cuando algunos autores mostraron un ejercicio matemáticamente muy sencillo, pero que ilustra algunos de los problemas que tiene la determinación de línea de Rivera, pensada como el promedio de crecidas, es que esto es un registro del río Paraná, en la ciudad de Corrientes, en la que se ha medido el promedio en cada uno de esos años y se ha ido, obviamente, evolucionando a medida que se le han agregado nuevos datos hidrológicos, por la simple evolución histórica. Y entonces lo que se ve es una cuestión lógica, que es que el promedio tampoco es una situación estática, sino que va evolucionando conforme evoluciona la dinámica hídrica del sistema. Ahora bien, ¿qué estudios se han hecho en nuestro país en relación a la línea de Rivera? El Consejo Federal de Inversiones, o CFI, ha sido uno de los principales promotores de estudios en esta línea, con el estudio de Cano del año 1988, que hasta la fecha, o sea, casi 40 años después, sigue siendo la única propuesta integral de modificación y mejora de esta figura jurídica, principalmente porque, además de proponer métodos matemáticos, también sugiere la clasificación de los sistemas fluviales para salir de esa generalización que hace la figura actual de línea de Rivera, pero no, por cuestiones más que nada tecnológicas de la época, no sale de lo que es del paradigma hidrológico, a pesar de que lo enriquece con otras miradas, como la geomorfológica y demás. Después de ese estudio, se han hecho estudios puntuales siguiendo esa misma línea, siguiendo los lineamientos de Cano, pero han sido solamente en tramos concretos, como los que están listados ahí, tramos o sitios concretos, y a partir de ahí se han desarrollado eventos, como las Jornadas Nacionales de Líneas de Rivera, donde se ha trabajado sobre las premisas fundamentalmente de Cano, más algunas innovaciones vinculadas con los desarrollos tecnológicos que se han ido agregando. Sin embargo, se interrumpieron o sufrieron discontinuidad estos eventos y no han avanzado mucho más. Así que fuimos también a investigar un poco qué es lo que hay en otros lugares en relación a la delimitación fluvial y hemos encontrado, entre todas las que encontramos, ¿no? Tomamos las más interesantes, una que se usa en Estados Unidos, que tiene su nombre ahí en inglés, y que se basa fuertemente en rasgos del terreno para demarcar los límites fluviales. Sobre todo le da mucho peso a lo que es la vegetación, a los cambios de vegetación por diferentes niveles alcanzados del agua. O también tenemos el caso de Colombia, donde directamente establece que hay un componente geomorfológico que va a determinar lo que ellos llaman como ronda hídrica y que, delimita una faja de influencia fluvial. En nuestro país, pero un poco más difundido ya a nivel internacional, está también la delimitación de humedales, que ofrece una visión bastante particular también e interesante para lo que es la determinación justamente de zonas de influencia hídrica, pero el concepto o la línea de investigación que más nos atrajo a nosotros es la del territorio fluvial, que en realidad adopta distintos nombres según qué tradición la tome, pero en ese gráfico simplificado que adaptamos,
muestra cómo se determina ese territorio fluvial a partir de indicadores espaciales que marcan no solo la evolución dinámica de las diferentes posiciones del río, sino también la influencia antrópica con límites materiales, artificiales, digamos, o incluso por zonificación por riesgo hídrico. Entonces, en esa nueva corriente que se inserta esta investigación. En la provincia de Santa Fe, puntualmente, está el antecedente del mapeo de la Ley Provincial de Bienes Inundables, que como esta ley determina que hay 3 áreas de mayor riesgo de inundación, podemos decirlo de alguna manera, se tuvieron que desarrollar estos polígonos, en los que el área 1 menciona que corresponde a los cauces naturales y artificiales y cuerpos de agua permanente, que es prácticamente análogo a la definición de lo que sería, lo que comprendería el dominio público hídrico. Bueno, se aplicaron técnicas para ese mapeo, que están analizadas en el manuscrito, pero que, bueno, básicamente sigue los lineamientos hidrológicos, también pese a tener esa expresión espacial, y bueno, es necesario mejorar. ¿Y qué aspectos incorporamos como novedosos para el desarrollo de un nuevo método? Es lo que viene a continuación, y se trata de, por un lado, uno de los de mayor peso, que es el componente geomorfológico, ¿no? El paisaje aporta... Es una disciplina que ha caracterizado muy bien el desarrollo o la influencia, los ámbitos de influencia de los sistemas fluviales, sobre todo con la figura o el concepto de la planicie aluvial, que encierra la mayoría de los procesos fluviales y bueno, supone también un límite a estas áreas. Pero a su vez también tiene mucho desarrollo científico en lo que es la clasificación o caracterización de la variedad de sistemas que existen. Entonces ya aporta una visión para poder ampliar un poco la mirada de la línea de ribera, que hoy se restringe a una situación muy particular. En ese mismo contexto, o añadiendo a esto, también tenemos lo que es la vegetación, como mencionamos para el caso de Estados Unidos, donde está bastante investigado y es bastante sabido que a diferentes niveles de frecuencia de inundación, el desarrollo de la vegetación ribereña presenta características distintivas que permiten también apoyarse para establecer un límite por ejemplo, para ir a buscar las crecidas máximas ordinarias. De igual manera, los suelos tienen diferente desarrollo, cuanto más frecuente es la inundación, ¿no? El desborde. Entonces, también un mapeo de suelos permite identificar zonas ribereñas de mayor o menor ocupación hídrica. Bueno, y finalmente el otro aspecto que incorporamos fue, bueno, las delimitaciones materiales que han hecho, o sea, la intervención antrópica de las sociedades que a partir de infraestructura imponen límites artificiales que, bueno, ya no son franqueables y, bueno, no dependen ya de características naturales, de vegetación me refiero y demás. Así que, como por ejemplo, la avenida Circunvalación al oeste de la ciudad de Santa Fe, que impone un límite rígido al río Salado en este caso. También la parte antrópica la hemos considerado porque la ocupación humana, valga la redundancia, es también inteligente en el sentido de que algunas actividades productivas no suelen llegar a lugares donde se inundan con frecuencia porque, bueno, no lo hacen aptos. Entonces, por ejemplo, hay fronteras que son visibles en imágenes satelitales, por ejemplo, donde los usos del suelo cambian radicalmente a causa de la mayor frecuencia de inundación, por ejemplo, como se ve ahí en la imagen. Todo esto lo analizamos en el contexto de la necesidad de creación de un catastro de aguas a partir de la definición que aportan algunos juristas que ya en la década del 40 abonaban por este tipo de instituciones, considerando los estándares internacionales de registración, que sobre todo la ISO 19152, que es el más difundido y el más desarrollado también, y por supuesto con los sistemas de información geográfica como herramienta integradora de toda esta cuestión. Como resumen o como principal resultado y como aspecto emergente de este capítulo, además de todas las consideraciones que ya hicimos, está el diseño, la creación de lo que es el concepto de espacio de dominio fluvial, que intenta reemplazar a lo que es línea de ribera para salir de las cuestiones bidimensionales, de las cuestiones estáticas y demás, para empezar a hablar salir de la bidimensionalidad jurídica para pasar a la modelación en 3 dimensiones, porque estamos hablando en este caso de los ríos, pero no es el único derecho tridimensional que tenemos en nuestros días. Hablamos de dominio para involucrar justamente los aspectos relativos a la propiedad colectiva en estos ámbitos. Y por último, hablando del espacio fluvial, porque, bueno, por la precisión conceptual que se necesita para distinguir
este espacio puntualmente de otros que necesitan su propio estudio, como el espacio de dominio marítimo o el espacio de dominio lacustre, por decirlo, llamarlos de alguna manera. Así que este es el concepto que nosotros vamos ahora a desarrollar y cómo lo aplicamos con los distintos indicadores. El área de estudio fue, a grandes rasgos, tomamos la provincia de Santa Fe, que más allá de las cuestiones climáticas resumidas en el gráfico de la izquierda, en la derecha se puede ver que tiene una gran variedad de cuencas hidrográficas, digamos, gran cantidad y variedad de ríos, muchos vinculados, por supuesto, a lo que tiene que ver con el río Paraná, este gran sistema que condiciona la provincia, y de ellos se han tomado cuatro tramos: el arroyo Los Amores en el norte de la provincia, en el noreste, un tramo inferior del río Salado, cerca de la ciudad de Santa Fe, entre la ciudad de Esperanza y ciudad de Santa Fe, un tramo del arroyo Colastiné, en torno a la ciudad de Coronda, en la desembocadura con el Paraná, y el arroyo del medio, que hace de límite entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Esto, bueno, se tomó la perspectiva de tramos para el estudio, que bueno, es un método que proponen varios autores, y nosotros nos centramos a esa escala, digamos, y simplemente algunas características generales de esos tramos que se pueden ver en el cuadro. La mayoría tienen un caudal medio muy inferior a lo que son los caudales máximos, es decir, a lo que después puede llegar a inundar, pero tomamos cauces de distinto tamaño, de distintas áreas de cuenca y de distintos caudales, y a su vez de distintas morfologías para hacer el estudio más representativo de lo que es esta hipótesis de la variabilidad de los sistemas. Para hablar un poco específicamente de características hidrológicas de los ríos, de estos arroyos, en Los Amores, por ejemplo, lo que se ve a la izquierda es las alturas diarias acumuladas en una estación de toma de datos cercana, y lo que se ve es que hacia nuestros días la tendencia es decreciente en la acumulación de agua, digamos, tiene un régimen hídrico que va decreciendo los niveles, y lo que se ve abajo a la derecha son las alturas máximas anuales que se han considerado, donde la línea de tendencia de rayas azules muestra esta tendencia hacia el descenso en los máximos, una tendencia en general, ¿no? Más allá de algunos casos puntuales. Y lo que se ha puesto en línea de puntos es si una altura de una cota de línea de ribera calculada a partir de los métodos propuestos, no de los métodos, sino de los criterios propuestos por Paoli, entre otros, a partir del programa AFMulti, donde se muestra que si utilizamos los criterios tradicionales, hoy en día estaría sobreestimada la línea de ribera en relación al sistema hidrológico, al régimen hidrológico actual de ese sistema. Por el caso del río Salado ocurre algo la inversa, digamos, la tendencia es creciente hacia mayores niveles hidrométricos, por lo que un cálculo de línea de ribera hipotético quedaría en la actualidad por debajo del funcionamiento actual. En el caso del arroyo Colastiné, los registros son discontinuos, acá se empiezan a ver los problemas de aplicación de línea de ribera, pero a rasgos generales los pocos datos que hay muestran también una tendencia bastante creciente en los máximos, y bueno, por la falta de continuidad no se pudo calcular aquí la línea de ribera. Y otra particularidad que tiene el arroyo del medio, por ejemplo, es de tener un régimen torrencial con varios picos anuales, como se ven ahí en la figura de arriba a la derecha, más allá de que las alturas diarias acumuladas sean bastante homogéneas, se mantengan en la tendencia. Tiene un régimen poco común para lo que son los ríos de llanura, y si se ve abajo el cálculo hipotético de línea de ribera, también quedaría subestimada en función del régimen hidrológico actual. Bueno, ¿cómo salimos entonces de este sistema y de este paradigma hidrológico, y cómo materializamos lo que es el espacio de dominio fluvial a partir de la generación de índices espaciales? Por índice espacial entendemos aquellos valores o indicadores que a partir de escalas numéricas nos permiten representar categorías de estos fenómenos de acuerdo a la influencia que ejerce sobre el proceso que se está analizando, que es básicamente los desbordes. Diseñamos 6 índices: el de ocupación hídrica, el de relieve relativo, el de dinámica geomorfológica, el de clasificación de suelos, el índice verde por diferencia y el de condicionamiento antrópico. Estos 6 índices se obtuvieron a partir de la recopilación y procesamiento de gran cantidad de información de todo tipo, desde antecedentes bibliográficos y cartográficos, por supuesto, pasando por los datos hidrológicos mencionados anteriormente, modelos digitales de terreno, imágenes satelitales, otros estudios que fuimos encontrando, e incluso observaciones de campo para corroborar muchas de los resultados.
Vale destacar que todo esto son fuentes de uso libre, digamos, fuentes de acceso abierto, que fueron procesadas también en plataformas de uso libre, como se ve ahí, QGIS y Google Earth Engine, fundamentalmente. Y bueno, todo eso para mostrar un poco también que la posibilidad de llevar esto a cabo también es bastante factible, ¿no? Que no habría que hacer grandes inversiones. Puntualmente, yendo al desarrollo de cada uno de los índices, este fue un poco el más laborioso porque tenía que hacer muchas consideraciones particulares. Es el índice de ocupación hídrica. Lo que hicimos fue tomar cada serie hidrológica, ¿no? de cada río, calcular el promedio de los picos anuales, de los máximos anuales, y atendiendo un poco esta idea de las máximas crecidas ordinarias, seleccionamos aquellos niveles que sean superiores al promedio de toda la lista. Y de estas fechas o de estos picos seleccionados, fuimos a buscar imágenes satelitales para poder mapear el área inundada. Esto, bueno, hay cosas que se pudieron automatizar y cosas que se tuvieron que digitalizar manualmente porque muchas fechas a veces tenían nubes o había que hacer interpretaciones visuales sobre dónde estaba bien la ocupación hídrica. Además porque, bueno, también no es lo mismo tomar una imagen previa o posterior a ese pico, en fin, diferentes consideraciones que hacen que este tipo de registro no sea definitorio por sí mismo y requiera del apoyo de los otros indicadores. Pero bueno, es un indicador importante. A la izquierda se ve el crudo, digamos, de este indicador, donde están todos los polígonos digitalizados en el arroyo de los Amores, que después se combinaron en un índice simplemente por frecuencia de inundación de cada píxel, que estaba dentro de un polígono inundado, y se obtuvo ese mapa, ¿no? Los colores representan el porcentaje de veces que se fue ocupado por agua en ese lapso de tiempo, cada píxel. Y esto se realizó para todo el periodo, comprendido por los años de registro, pero también se dividió en dos para poder tener un poco de la noción de lo que es la evolución de estos sistemas fluviales. Sin embargo, para el caso de los Amores, esa periodización demostró que no hubo cambio significativo, simplemente el 3% de las áreas inundadas fue mayor de las áreas, que el 50% de las veces estuvieron inundadas, solamente el 3% fue lo que aumentó en esos dos periodos. Para el río Salado la situación es un poco distinta, se hizo el mismo ejercicio obviamente, pero se ve que cuando se periodiza, se divide en dos el periodo completo, se ve que entre los dos periodos ya hay una diferencia del 10% de aumento en el área inundada entre esos dos, lo que comprueba un poco el gráfico del principio, donde se veía un aumento en el régimen hidrológico. En el caso del arroyo Colastiné, se ve algo todavía mucho más marcado, donde en la periodización se ve que el aumento de la cantidad de veces de los píxeles inundados más del 50% de las veces se duplicó, también en área, no solo en frecuencia, entonces hay una evolución importante. Y por último, el arroyo del medio, porque por la estrechez y su carácter encajado que tiene, geomorfológicamente encajado dentro de un valle de márgenes resistentes, digamos, los desbordes no son tan importantes, pero también hay un aumento del 21% en el área inundada entre los dos periodos. El segundo índice, que es el de relieve relativo, se basó en la construcción de modelos digitales de terreno que estuvieran limpios, por decirlo de alguna manera, de la influencia de la pendiente regional y se pudieran evaluar desniveles relativos. A grandes rasgos, porque lo que está más abajo es lo que más se inunda, ¿no? Entonces, a la izquierda se puede ver cómo el DEM original muestra justamente esta pendiente regional que hace que la zona de la desembocadura sea mucho más baja que la zona de la cabecera, pero en la segunda figura de la derecha se puede ver cómo ese efecto se ha mitigado y se tienen niveles relativos que son comparables a nivel de corte, digamos, o de transecta del eje del cauce. Y a la derecha se ve cómo eso se convirtió en un índice para después ser procesado con el resto de los indicadores. Bueno, y donde se ve ya que hay una marcada faja fluvial ahí con desniveles bien identificables. Lo mismo se hizo con el río Salado. Se han utilizado diferentes productos de diferentes precisiones, algunos el modelo digital de 30 metros, en otros casos el modelo digital de 5 metros de resolución espacial, como es el caso del Colastiné, para obtener mejores resultados más precisos. Por supuesto que hay muchas consideraciones que hacer en cuanto a la limpieza de los modelos y demás, todo está desarrollado en el texto. Y por último, para el arroyo del medio también se hizo el mismo ejercicio y se obtuvo este producto con estas clases de relieve, por decirlo de alguna manera. El índice de dinámica geomorfológica
También fue uno de los más laboriosos porque requirió el mapeo para la determinación de lo que algunos autores llaman la zona de migración de canales, pero es básicamente la zona donde ocurren los principales procesos geomorfológicos actuales, bueno, y también hay otra faja para los futuros o para los pasados, y requirió, bueno, la identificación en imágenes históricas de precisión, como son las fotografías aéreas, porque acá ya las imágenes satelitales no nos daban la precisión necesaria, contrastadas con imágenes actuales para poder seguir la evolución de estas geoformas o estos fenómenos. Y eso nos ha podido permitir, a través de la corroboración en campo de la existencia de estas geoformas, también el mapeo de diferentes fajas de influencia fluvial, ¿no? Con categorías numéricas que caracterizan justamente eso, el grado de influencia fluvial. Una principalmente la verde más oscura, la predominada por los procesos de cauce, mientras que la más exterior dominada por procesos de inundación. A la izquierda el arroyo Los Amores y a la derecha los resultados para el río Salado. Las imágenes que se ven ahí son del arroyo Los Amores, perdón. Lo mismo para el arroyo Colastiné, a la izquierda, con la faja de cauce mucho más estrecha que la de inundación, y lo mismo para el arroyo del medio, donde tiene esa particular secuencia de cascadas, ¿no? Que hacen que la dinámica de cauce ahí sea mucho más marcada, más importante que los procesos de inundación, que por su carácter encajado están más justamente más estrechos, ¿no? El índice de clasificación de suelos, lo que fue obtenido a partir simplemente de la recategorización de mapas de cartografía preexistente, ya muy conocida, elaborada por el INTA fundamentalmente, para la provincia de Santa Fe en diferentes escalas, y se seleccionaron simplemente aquellas clases que representan ambientes ambientes saturados o ambientes vinculados al poco drenaje hídrico, ¿no? Sobre todo en torno a los cauces, y se le asignó una categoría acorde al proceso que se está analizando acá. Para el caso del Río del Medio, hubo que homogeneizar la carta de suelos de la provincia de Buenos Aires, entonces ahí hubo también que hacer otras consideraciones. Pero bueno, todo se llevó a la misma escala. Los productos que se obtuvieron son justamente esos, fajas fluviales donde hay marcados rasgos de influencia hídrica, bien pintados en verdes. Para Los Amores a la izquierda, para el río Salado a la derecha, y lo mismo para el arroyo Colastiné y el arroyo del medio, con sus diferencias bastante notables por el tipo de cauce cada uno. El índice de verde por diferencia, involucró el procesamiento de grandes volúmenes de información satelital a partir de la automatización posible que hoy en día de entornos de la nube como Google Earth Engine, que nos permitieron tomar muchas imágenes de muchos años con características particulares para poder ensayar muchas combinaciones de índices. Acá se resume la que dio mejores resultados, pero se han probado combinaciones de mucha cantidad de índices para poder llegar a tener una delimitación o una identificación vinculada a los efectos de la vegetación combinada con el agua, hablando mal y pronto, a partir de manera histórica, ¿no? Por eso se ha tomado el NDVI y el NDWI, se han procesado promedios y medianas de muchos años, como les decía, y se ha hecho una resta, que fue la operación que mejor resultado nos dio, y se reclasificó para obtener este índice por diferencia. En esta imagen a la izquierda se ve el NDVI, que por sí solo no es definitorio si bien hay rasgos característicos en el arroyo Los Amores, no es definitorio para marcar un área de influencia hídrica. El NDWI menos todavía, lo puede hacer por sí mismo, pero cuando se combinaron los dos indicadores, ahí apareció bien marcada un área de influencia fluvial que nos permitía decir, ahí hay clases que marcadamente nos muestran dónde está el área principal de influencia en este arroyo. Se aplicó esto para los demás ríos, y también se efectuó la periodización que se había hecho con la parte hídrica, ¿no? Porque son los dos indicadores donde se puede seguir la evolución, porque se ha hecho de manera histórica y porque son los que varían en el tiempo. La parte geomorfológica es mucho menos móvil y obviamente los suelos menos todavía. Entonces, en este tipo de indicadores se pudo ver esa cuestión multitemporal. Se ha hecho para el arroyo Los Amores, a la derecha para el río Salado, se pueden ver algunas evoluciones. Lo mismo para el arroyo Colastiné, arriba y abajo, y a la derecha para el arroyo del medio, donde son menos evidentes los cambios por el carácter estrecho y la precisión de los productos cartográficos empleados. Por último, y con constatación de campo también, se obtuvo el índice de condicionamiento antrópico, que
a través de la interpretación de imágenes satelitales, pero también de visitas en campo, se marcaron justamente, como se ve en la foto, estas obras de infraestructura que imponen límites rígidos y artificiales, pero rígidos al fin, a los sistemas, y también los usos del suelo que imponen también esas fronteras entre los límites, entre los usos del suelo. Esto se hizo de dos maneras, una automatizada y otra manual. La automatizada no dio buenos resultados en general. En la que mejores resultados dio fue en el Arroyo de los Amores, donde no se ve tanto en la imagen, pero por clases se pudo identificar un área de influencia fluvial que pudo meterse en los modelos, pero el resto de los ríos y arroyos tuvieron que ser digitalizados a mano para poder capturar esa información antrópica, digamos, esos condicionamientos o esos usos de carácter más antrópico. Se obtuvieron estos mapas para el río Salado y el arroyo Colastiné, y para el arroyo del medio lo mismo. Todos estos indicadores había que combinarlos para poder materializar el espacio de dominio fluvial, obtener una síntesis, y para ello, de muchos métodos, se seleccionó el método de evaluación multicriterio basado en el proceso de jerarquías analíticas, o AHP por sus siglas en inglés, que básicamente tiene la ventaja de poder comparar todos los criterios, en este caso los indicadores, en un todos contra todos, donde de acuerdo a la diversidad fluvial podíamos evaluar con distinto peso en cada uno a los distintos criterios. Es decir, para algunos ríos era más importante un criterio que otro, la geomorfología frente a la vegetación, o la hidrología frente a la geomorfología. Entonces eso nos permitió armar lo que viene a continuación y aplicar esta fórmula. Que bueno, los criterios, la relatividad de los criterios esto siempre suele ser la parte más conflictiva porque involucra subjetividad, pero fue tomada de la propuesta de unos autores sin discusión mediante, digamos. Se obtuvieron las matrices de factores para cada uno de los arroyos, acá ejemplificada por los Amores, donde se estableció un ranking en el orden del peso de los indicadores frente a los demás, se calcularon los autovalores y finalmente los coeficientes que fueron introducidos en la fórmula para cada uno de los arroyos. El resultado en este caso fueron también periodizándolo en las mismas divisiones que hicimos para algunos indicadores. Para el arroyo de los Amores, 2 polígonos que a diferentes momentos que no presentan mayor variabilidad, como se puede ver en la imagen, apenas un 3% del área aumentó, del área inundada, o del área en realidad del dominio fluvial. Para el río Salado, ahí sí la modificación es un poco más amplia, pero como es el más y en menos, la variación total, como se ven los detalles, que hay variaciones en más y en menos, el área total del dominio fluvial no aumentó tanto en general, más allá de algunas zonas puntuales donde sí hay corrimientos importantes. En el arroyo Colastiné, acá cambia la escala de colores, pero es la misma información. Ahí sí se ve que hay un aumento de más del 50% en el área de dominio fluvial, para lo cual ahí hay que tener en cuenta la variabilidad multitemporal. Y finalmente en el arroyo del medio, ahí tampoco hay demasiada variabilidad temporal, más allá de lo que ocurre intracauce con los corrimientos de márgenes por esas ollas y saltos. Todo este desarrollo nos permitió generar un esquema de análisis booleano, digamos, para que alguien que fuera a analizar qué límites aplicar a determinados ríos pudiera guiarse con un gráfico de entrada, digamos, que le organice la perspectiva. Entonces, alguien que tiene que determinar el límite de un tramo puede empezar a pensar si se producen desbordes o si no se producen desbordes. En este segundo caso, deberá verificar si tiene que ver por cuestiones antrópicas o límites rígidos, o si es porque tiene un carácter incidido y que por eso los límites pueden llegar a ser estables o inestables. En la otra rama tenemos aquellos ríos donde sí hay desbordes, como los que utiliza generalmente la línea de ribera, se dedica a estos ríos, pero a veces la evidencia es nítida porque hay una planicie de inundación bien marcada, o a veces la evidencia puede ser difusa porque no están tan marcados los límites de esta planicie y puede ser dispar los efectos de los desbordes. Entonces, en esos casos hay que verificar también la estabilidad de esos límites. Y, por supuesto, considerar una clasificación de estos límites, así como se clasifican los sistemas. Los límites también tendrán que verificarse si van a ser antrópicos, naturales, dependientes de la dinámica hídrica de desborde, fundamentalmente, o de cauce, o por la dinámica geomorfológica del cauce, o directamente si no hay modificaciones. Hay una distinción muy importante en el hecho de que sean urbanos o rurales estos límites, y sobre todo la estabilidad, si hay evolución o si se mantienen en el tiempo.
Esta es, bueno, es la principal conclusión de este capítulo, y ya en el último nos pusimos a evaluar estos resultados, o sea, este objeto territorial nuevo, el espacio de dominio fluvial, a partir de la teoría catastral, o cómo tirar algunos lineamientos sobre cómo se puede tratar catastralmente este nuevo objeto territorial legal, que en ese gráfico se ilustra en modo tridimensional cuál sería la cuestión matemática, digamos, de todo esto, ¿no? Posiciones que van cambiando en el tiempo y que es necesario ir registrando o teniendo en cuenta. Si lo llevamos a la bidimensionalidad del lado de la izquierda, es cuando hablábamos de los tiempos lineales, que sería lo más sencillo, es cuando, bueno, la evolución es simplemente de un nodo de la poligonal de límites de una posición a otra. Lo que vemos que sucede, que lo que vimos en estos polígonos que mostramos anteriormente, es que hay creación y eliminación de nodos de acuerdo a la delimitación que requiera, ¿no? Entonces hay más que nada un tiempo ramificado y que no es tan sencillo de predecir como posición futura. Sin embargo, propusimos un método bastante sencillo, basado en sistemas de información geográfica, con cálculos muy rudimentarios también, por lo sencillo, digamos, no por lo poco efectivos, en la que a través de establecer una línea de tendencia central entre dos momentos del espacio de dominio fluvial, se calcularon polígonos de Thyssen cuya proyección central, digamos, como se ve acá, nos permite inferir a futuro, en la línea verde, cuáles van a ser los nodos que se van a ir creando o que van a ir desapareciendo en la conformación de esa nueva poligonal futura. Esto, bueno, por supuesto que se hizo a modo de ejercicio y solamente con dos momentos. Esta tendencia, por supuesto, hay que llevarla a cabo con muchos más registros a lo largo del tiempo. Pero permite ya establecer restricciones a futuro para posibles corrimientos de límite. Que en aspectos jurídicos estamos hablando, distinto a lo que es el área inundable. Bueno, esto que todavía persiste en la bidimensionalidad tiene que lo fuimos experimentando para llevarlo al ámbito de la tridimensionalidad e incluso de la cuestión multitemporal, ¿no? Primero, arriba a la izquierda, definimos que un objeto territorial legal de 4 dimensiones va a tener que tener, o estará conformado en primera instancia, por la poligonal de límites tradicional, que tiene que ver con las coordenadas X, Y de los puntos, llevada a la tridimensionalidad por la cota del terreno, que puede ser establecida por un modelo digital del terreno, y a partir de la generación de estos vectores de tendencia que mostramos en diapositivas anteriores, poder aspirar a la cuestión multitemporal, a la evolución hacia adelante. La tridimensionalidad, si bien en el esquema de arriba a la derecha, que es un esquema muy sencillo, digamos, no es tan sencillo de llevar a lo que es la modelación de datos, porque un esquema de vértices, caras y aristas, si no tiene las caras identificadas, puede llevarse a distintas interpretaciones, como se ven en esos poliedros de abajo. Para esto se propone utilizar el método BIREP, que algunos modelos ya lo usan, sobre todo el CityGML, que lo que hace es eso, justamente, identificar las caras con una adentro y afuera para definir el contenido de los volúmenes, la parte sólida, digamos. Que en el ámbito de las aguas, este modelo lo hace estableciendo como al techo como el nivel del agua, la parte del cierre inferior como el nivel del terreno, y bueno, cierre lateral acá pone límites administrativos, como bien podrían ser el límite marítimo, bueno, u otro tipo de fronteras. Todo esto conforma el cuerpo del agua, que a los ojos o a la luz de esta tesis, de esta investigación, se ha determinado por método HP, esa suerte de techo, digamos, de línea de ribera. Los límites administrativos son fácilmente obtenibles, ¿no? Cualquier dato vectorial. Y la complejidad empieza para lo que es la determinación del lecho, en términos jurídicos, ¿no? Que si bien tenemos el modelo digital de terreno, esto está en un formato raster, pero para que conforme un límite hay que llevarlo a vectorial, ¿no? A formato vectorial para constituir esas caras que funcionan de frontera entre un derecho y otro. En este contexto de los objetos territoriales compuestos, ¿no? Para eso ensayamos el uso de distintas redes de triángulos, partiendo de la grilla regular, que es el modelo digital de terreno. Evaluamos las redes regulares de triángulos y las redes irregulares de triángulos, y las comparamos, ¿no? Para la modelación, en particular este tramo ahí de ejemplo del río Salado. Para hacer una red regular de triángulos, hicimos obviamente un muestreo regular de puntos, de nodos,
Y para la red irregular, lógicamente, un muestreo aleatorio. Y con eso construimos las redes de triángulos que tienen esta forma. Para lo que es el muestreo regular, bueno, se probaron distintas separación de puntos, distinta cantidad distinta densidad de puntos, digamos, distinta densidad de triángulos y demás. Pero estos son los resultados principales. El muestreo regular arroja una grilla de triángulos, lógicamente, que modela bastante bien las formas dentro de los límites del cauce, del sistema. Y el muestreo aleatorio también genera una grilla regular que cuando hacemos detalle en algunas zonas, bueno, tiene comportamientos dispares, ¿no? La grilla regular en algunos sitios se comporta mejor, justamente por esta regularidad, mientras que la aleatoriedad de la grilla irregular a veces no representa tan bien representa mejor las formas orgánicas de los cauces, pero a veces por la falta de punto en algún lugar, por la falta de datos, puede llevar a errores de representación en algunos lugares. Pero sin embargo, por esta mejor manera de representar los sitios, las formas orgánicas de un cauce, consideramos que la red irregular de triángulos es mejor y bueno, ahí simplemente hay que mejorar la densidad de puntos para obtener mejores resultados. Y por último, lo que faltaba era, bueno, modelar el techo del cauce, del sistema fluvial, que es justamente el que establece por los dos límites del espacio de dominio fluvial, que también tiene una componente tridimensional cuando se la cruza con el modelo digital de terreno. Y ahí simplemente lo que se establecieron fueron nodos equiespaciados y simplemente se interpoló, bueno, de los métodos utilizados, este fue el más eficiente, se interpolaron entre los diferentes nodos para generar esa superficie tridimensional que funciona como techo que separa el dominio público hídrico hacia abajo del dominio público aéreo hacia arriba. Bueno, también con una interpolación de redes irregulares de triángulos. Todo esto analizamos la factibilidad de que se introduzca dentro de los estándares internacionales de instalación de catastros, digamos, y vimos que el modelo de la ISO 19152 tiene clases específicas para poder introducir esta modelación, el espacio de dominio fluvial con las características que planteamos. No voy a entrar en detalle, pero sin mencionar que está contemplado, y si bien ahora se actualizó toda esta ISO y mucho más todavía permeable a estos objetos territoriales, puntualmente también para lo que es la clase donde se almacenan las distintas versiones de objetos para poder analizarla, considerar la evolución multitemporal. Bueno, bases adicionales que consideramos para implementar esto en los catastros locales. Se ve que en la actualidad, como les mencionaba, las parcelas hoy llegan hasta el límite del cauce, fíjense, y en esa imagen como se ve todo inundado, los límites fluviales son mucho más amplios que lo que muestran las parcelas. Se requiere sin duda de un sistema de información territorial basado en un sistema de información geográfica. La unidad jurídica ya no tiene que ser solo la parcela, sino también que hemos visto que hay que incorporar nuevos objetos territoriales legales y, por supuesto, introducirse en los estándares de modelación como los mostrados anteriormente. Y para eso hay que romper también algunos mitos, como por ejemplo el de la ausencia de datos o información, donde hay gran cantidad de estudios hechos con otros fines generalmente que nos dan esa información que en esta tesis tuvimos que generar, pero que en muchos casos ya está disponible y es simplemente tomarla y adaptarla a los nuevos intereses. Tampoco hay un vacío normativo cuando se piensa que es difícil de aplicar estas cuestiones. Ya se ve que en algunas localidades, como la de Diamante en Entre Ríos, ya consideraban los límites que se modifican constantemente en este caso por desmoronamientos de la margen del río Paraná. E incluso es necesario el monitoreo en tiempo real, que algunos catastros ya están haciendo a través de algunos observatorios, porque a veces la evolución fluvial es muy dinámica. En pocos años, ahí como se ve, en la provincia de San Luis, se ha generado un cauce, un río, totalmente desde cero, digamos. Y por supuesto todo esto en el contexto de la integración e interoperabilidad que propicia el marco de la infraestructura de datos espaciales. Ahora sí, ya como conclusiones, los principales aportes originales que dio esta tesis es, por un lado, que el capítulo 1 mostró lo que es el fracaso de la línea de Rivera como institución para delimitar y registrar el dominio público hídrico, y también, a su vez, la deficiencia de las instituciones que no pueden materializar o no pueden afrontar la implementación de línea de Rivera. En el capítulo 2
Se comprobó que la situación no es homogénea para todo el territorio nacional, por eso se necesita un concepto mucho más amplio, por la variedad fluvial que existe. Se estudiaron conceptualizaciones catastrales internacionales, algunas modernas y otras ya tradicionales, pero que incorporan ya la variabilidad volumétrica y multitemporal. Y se presentó el espacio de dominio fluvial como alternativa conceptual a la actual línea de ribera. En el capítulo 3 se recopiló, bueno, sistematizó toda la información geográfica que fue necesaria para la constitución de 6 indicadores espaciales que caracterizaron los sistemas fluviales, que se analizaron. Se combinaron estos índices para materializar el espacio de dominio fluvial ajustado a las características de cada uno, y se presentó un esquema derivado de lo anterior de clasificación de límites fluviales, ¿no? Como una primera aproximación a una clasificación general. Y en el capítulo 4 se abordó catastralmente esta problemática y se presentó un método lógico para determinar cuáles son las tendencias evolutivas, o sea, la dimensión temporal de los objetos territoriales fluviales, con un ejemplo de modelación tridimensional también para que sea posible de aplicar dentro de los marcos de estándares internacionales, y por último algunas pautas para el diseño de catastros temáticos orientados a la cuestión fluvial. Esta investigación, más allá de los resultados, también abrió nuevas aristas y aspectos necesarios de seguir siendo explorados, sobre todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. La evolución del Machine Learning y el Big Data en el transcurso de esta investigación fue muy acelerado, y hoy en día insertar una nueva investigación de este tipo en esos contextos ampliaría muchísimo la potencialidad de estos descubrimientos. La modelación multidimensional ya sigue evolucionando en cantidad de dimensiones, y eso hay que seguir abordándolo, y por supuesto lo que es la densificación de registros para fortalecer la representación espacial y temporal de los fenómenos aquí analizados. También propusimos nuevos lineamientos para normativa futura, que tienen que ver con, obviamente, la regionalización del sistema fluvial. Eso quedó en evidencia en la investigación, y que requiere una caracterización, pero también a diferentes escalas, ¿no? De tramos, de sistema y de cuenca. El corpus jurídico puede seguir dos caminos. Uno que cuando se desarrolle, digamos, nuevo corpus jurídico, puede seguir el camino de aquel que es integral y taxativo, como el que propuso Cano, a riesgo de quedar desactualizado en poco tiempo, o bien ser flexible y general, como el que proponemos nosotros con el espacio de dominio fluvial, pero también a riesgo de quedar ambiguo y poco preciso en su implementación. Todo esto tiene que ser considerado en los estándares internacionales, pero también acompañar la modernización de los catastros territoriales para que puedan aplicar todo esto. Última diapositiva, los comentarios finales son, bueno, la investigación se pudo llevar a cabo como fue planificada, e incluso se ha recortado por cuestiones de espacio y tiempo. Se plantearon hipótesis y fueron desarrolladas críticamente, y se ha comprobado su validez de manera satisfactoria. Se abordó una amplia base bibliográfica que permitió construir un marco teórico crítico, pero a la vez propositivo, para poder generar alternativas. Los resultados alcanzados postularon alternativas promisorias para abordar esta temática con mayor desarrollo en el futuro, y se abrieron aristas de estudio justamente que muestran que la multiplicidad de enfoques que rodean a este asunto es bastante amplia, y no se termina, por supuesto, con esta tesis. En definitiva, esta investigación se ha constituido en un aporte importante a una problemática amplia, y que puede considerarse un puntapié para más y mejores estudios. Hasta acá, muchas gracias. Dejo una frase del agrimensor Chisotti, porque este es un tema muy vinculado a la agrimensura, y ya en el año 49 hacía ese postulado. Y puntualmente agradecer al equipo de dirección que acompañó, obviamente, todo este proceso, y en especial, bueno, al jurado, por supuesto, por destinar su tiempo con los comentarios valiosos que han hecho en la evaluación, y que creo que han sido volcados tanto en el texto como en la presentación, y en particular, ya lo dije personalmente, pero también públicamente, a Cristian Bebaco como soporte de este doctorado, y bueno, por estar siempre ahí hinchando para que terminemos esta instancia. Así que bueno, gracias especiales para vos, y bueno, quedo abierto a las preguntas que crean convenientes. Bueno, luego de esta excelente exposición, los señores del jurado tienen a disposición el tiempo para hacer las preguntas que consideren necesarias. Doctor Sisti. Bueno, en primera instancia, felicitar el trabajo del ingeniero Ramiro Alberdi, porque me parece muy abarcativo y excelente.
y centrado en una problemática, como él claramente lo dijo, que es bien de la agrimensura, como es la línea de Rivera. Realmente es muy completo el panorama. Interesante la propuesta de los espacios de dominio fluvial, ¿no es cierto? Esta nueva concepción, que evidentemente hay que ir transformando las leyes o la aplicación de las leyes a lo que es estos nuevos objetos legales. Y muy interesante todas las propuestas con el uso de índices para determinación de los distintos tipos de cauces que se obtengan, que se clasifiquen, digamos, que se está sectorizado el área de interés oportuno. Como cuestión nomás complementaria sería, vimos que un montón de datos de origen de los índices parten de imágenes satelitales, se toman algunos índices existentes, están en la web, y algunos los determinaste vos trabajándolos. El tema importante para poder sostenerlo, digamos, para poder apuntalarlo, sería los controles de calidad que tendrían que tener esos índices. Es un poco eso, nomás me gustaría si podés comentarnos nomás, pero no es un cuestionamiento, sino una forma de completar toda la propuesta. No, por supuesto, sí, eso. Los controles de calidad que se hicieron aquí fueron los que permitían a veces las plataformas, o los que teníamos a mano también para poder corroborar la información sea fidedigna, pero no hay que perder de vista que esto es una problemática multidisciplinar, que aquí encarada desde la agrimensura, pero que sin duda va a requerir especialistas que, en caso de una aplicación generalizada, especialistas que aporten los conocimientos específicos para incluso añadir más indicadores de otro tipo de aspectos fluviales que incorporen más y mejor información, sí. Eso sin duda que hay que fortalecerlo en el futuro en el caso de aplicar experiencias. Pero bueno, esto más que nada funcionaba a modo de ejemplo también de las posibilidades que hay en torno a esta metodología, ¿no? Muy bien, gracias. Doctora Blanco. Está muteada. Ahí está, disculpen. Primero, felicitar por la excelente exposición, la verdad muy claro, y darle gracias también por ampliar esta temática como es la línea de Rivera, que está en discusión continuamente y, como bien decía, sin poder en la práctica hallar soluciones a las problemáticas que se viven día a día. Mi pregunta es sobre las nuevas perspectivas que decías, ¿no? En línea de investigación para continuar con este estudio que realizaste. Es la consideración, o sea, si consideraste la implementación de productos fotogramétricos para mejorar las precisiones cartográficas que se necesitan justamente para darle mayor calidad, como decía el doctor Sisti, ¿no? De precisiones a este trabajo, si consideraste la aplicación. Sí, por supuesto. De hecho, la metodología para la identificación de índices de relieve relativo fue diseñada no por nosotros, sino por los autores, obviamente, para productos LIDAR. Entonces fue una novedad incorporarlo a estos productos de libre disposición. Pero lo que tuvo como premisa la tesis es eso, ser una propuesta que pueda generalizarse en principio utilizando fuentes de datos abiertos y de plataformas de uso libre, y que después obviamente pueda ser enriquecida por las instituciones catastrales, ganando en precisión con drones o con productos satelitales mucho más precisos. Por supuesto que la aplicación de esos métodos añadiría mayor precisión. Habría que hacer una evaluación fina de si no añadiría complejidad innecesaria para la determinación de límites tan dinámicos, ¿no? Porque cada cuánto habría que hacer relevamientos para evaluar diferentes fenómenos. Y bueno, y algunos porque las crecidas a veces son muy puntuales o muy rápidas y tampoco es posible seguirlas con este tipo de equipos, pero por supuesto que añadirían información y precisión en todos los procesos, lógicamente. Como las mediciones en campo también, por supuesto, no solamente los vuelos fotogramétricos, también las mediciones en campo de precisión que hacemos los agrimensores también añadirían
precisión mejorarían, por ejemplo, los productos, los modelos digitales de terreno, así que sí, hay mucho por proponer y enriquecer, por supuesto. Muy bien, gracias. Doctor Bebacua. Sí, bueno, primero felicitarte, Ramiro, bueno, agradecer también tus palabras hacia mi persona. Ha sido un placer, ha sido un gran gusto. Uy, se muteó de nuevo. Está sin micrófono, Cristian. Bueno, acá estoy de nuevo. Felicitarte, Ramiro. También agradecer las palabras que tuviste recién, un poco exagerada, pero bueno, un poco la función era acompañarte. Ha sido muy satisfactorio porque, bueno, he conocido desde el origen cuál era el espíritu de la investigación y he podido ver en el tiempo cómo lo pudiste desarrollar. Destacar principalmente, bueno, que han tomado para investigar un tema realmente muy complejo, pero a la vez le han dado un enfoque dentro de lo complejo, lo más sencillo posible, para darle una solución lo más sencilla posible y que sea a la vez efectiva, que son palabras que vos mismo has usado durante la exposición. No una pregunta, sino por ahí sí que puedes comentar, porque bueno, la cantidad de índices hemos visto que son 6 índices los que has utilizado. No sé si eso, para que esto sea realmente efectivo, es una cantidad mínima o estamos bastante bien cubiertos con el análisis de estos 6 índices, o fue con los recursos que contaste, por eso se limitaron a esa cantidad de índices. No sé Sí, perdón. ¿Qué comentario podrías agregar de eso? Bueno, es un poco de todo lo que mencionás, porque obviamente una tesis doctoral que se lleva en el marco de un proceso educativo, hay que contar, donde los recursos suelen ser escasos, hay que contar con lo que está, sobre todo, disponible, pero también con la idea de hacer una propuesta que sea aplicable dentro de los estándares de calidad previstos, por supuesto, sin perder de vista, como el comentario que hacía Alicia, de que todo esto puede ser mejorado con más y mejor tecnología o registros, pero también, digamos, que atienda el fenómeno que se está analizando, en el sentido de que una de las guías de lo que guió esta investigación es la variabilidad o la variedad de índices de sistemas fluviales, y en cada uno de los mostrados aquí, originalmente eran 6 índices porque eran 6 ríos también, y en cada uno de ellos hay un indicador que es mucho más pesado en el cálculo que los otros. Entonces, por eso esa cantidad de índices permitía analizar una mayor variedad de sistemas fluviales. Claro que esa cantidad tiene que ser acotada para que no sea algo inaplicable o inmanejable en general. Así que creemos que estos 6 índices son un buen punto de partida para empezar la discusión sobre qué cosas son las que caracterizan el espacio de dominio fluvial. Y bueno, es eso, una discusión abierta para que más y mejores investigadores puedan criticarla, mejorarla, lo que sea, ¿no? Bueno, gracias de mi parte. Nada Gracias más. a ustedes por los comentarios. Ingeniero Sabio, está muteado. Bueno, gracias, Gloria. En primer lugar, bueno, felicitarte, Ramiro, por la exposición. Agradecer al jurado, que como decía Cristian, son todos parte de esta carrera de doctorado en agrimensura que se dicta acá en Catamarca. Por eso también te doy las gracias, Ramiro, por elegirnos al doctorado de esta facultad, de esta universidad. Y bueno, también agradecer al trabajo que llevaste a cabo, Gloria, para llevar a cabo la defensa de esta tesis, al área del Instituto de Informática, de Educación a Distancia, a los técnicos que hicieron posible que esta transmisión salga al aire y sea pública y bueno, podamos todos compartir. Y por supuesto no puedo dejar de olvidarme de Diego Herba, uno de los graduados también de este doctorado, que fue tu director, y saludarlo y felicitarlo a él y al codirector también de esta tesis. Bueno, Ramiro, como vos dijiste, este trabajo y el desarrollo de esta tesis era una actividad propositiva y qué proposiciones que estás haciendo. Creo que se genera un nuevo paradigma dentro de la agrimensura, tanto en regular, digamos, algunas normas, en lo normativo y en lo técnico también, digamos, hacer
modelo, una registración de los sistemas fluviales, seguramente muy necesario para la región de ustedes y para todas las regiones, pero también estás tocando algunas cuestiones que tienen que ver con algunas definiciones de algunos conceptos que llevan años de vida, digamos, dentro del contexto arimensural. Así que bueno, también creo que los objetivos que nosotros perseguimos a través de estos trabajos de investigación es generar nuevos ejes o nuevos temas para que otros doctorandos puedan encargarse de llevar adelante esa investigación y profundizar conceptualmente y de lo técnicamente también. Por supuesto, el avance científico y tecnológico es muy, muy abrumador en estos últimos tiempos, como lo viene siendo. Así que bueno, felicitarte por esto. Creo que ha generado un elemento de investigación, de trabajo muy útil para nuestra profesión. Yo soy arimensor también, así que bueno, me siento de alguna manera dentro de este campo muy al orden del día, ¿no? Así que bueno, felicitarte, agradecerle a los jurados, por supuesto, el trabajo que hicieron. No es para nada, digamos, formar parte nada más por sí del jurado, sino que tienen que leer las tesis, hacer las observaciones, bueno, generar todo un análisis para que todo esto salga de calidad, de tener graduados del doctorado en arimensura de alta relevancia a nivel, porque ya pasás a ser un profesional de la arimensura internacional, ya, porque estos trabajos seguramente van a quedar a disposición de varias otras instituciones. Bueno, eso quería decir, y bueno, si tienes que seguir perfeccionando en los conocimientos, esto de la educación continua, del conocimiento continuo, del aprendizaje continuo, deja, bueno, abiertas las puertas para que todos y cada uno de nosotros podamos continuar con estas propuestas que vos haces y todos los doctores hicieron en su momento, ¿no? Así que, bueno, espero que esto tenga algún impacto dentro de nuestra sociedad y de quienes tienen a cargo, digamos, la ejecución de las propuestas que vos estás haciendo. Nada más que agradecerle a todos ustedes, desearles un buen día y bueno, y que tengan la mejor resolución para la defensa de esta tesis. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Bueno, felicitaciones, Ramiro. Vamos a dejar que el tribunal delibere. Vamos a salir todos del aula virtual y cuando estén en condiciones nos mandan un mensajito por el grupo de WhatsApp para ingresar, para que el doctor Sisti nos lea la primera parte del dictamen. ¿Ok? Bueno, le pido al doctor Sisti que dé lectura al dictamen, por favor. Cómo no, con mucho gusto. Voy a leer entonces la primera parte del dictamen. Siendo las 10 horas del día 25 de febrero del año 2025, convocado por la resolución de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas número 10 del 2025, se constituye el tribunal examinador designado por la resolución del Consejo Directivo 186 del año 24. Integrado por los doctores Jorge Marcelo Sisti, Alicia Roxana Blanco y Cristian Ignacio Bebacua, junto al decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, ingeniero Carlos Humberto Sabio, en calidad de presidente honorario, según lo establecido en el artículo 47 del reglamento del doctorado en agrimensura, para evaluar la defensa oral de la tesis doctoral. Registración catastral 3D, 4D de sistemas fluviales de llanura de la provincia de Santa Fe a partir de indicadores espaciales. Presentada por el doctorando ingeniero agrimensor Ramiro Alberdi, matrícula número 053. Después de la exposición presentada por el doctorando y de haberse efectuado las preguntas correspondientes por parte del jurado, mismo delibera la calificación de la tesis presentada, de lo cual resulta que cumple satisfactoriamente con los requisitos reglamentarios, según se hace constar en el formulario de evaluación de tesis que se adjunta a la presente. Tras el intercambio correspondiente, este jurado destaca la clara exposición del trabajo realizando una síntesis magistral de una tesis muy abarcativa en temas legales y técnicos. Por lo tanto, se aprueba la tesis según el artículo 48 como sobresaliente. Sin más, y siendo las 11:30 horas, se firman 3 ejemplares de un mismo tenor y un mismo y solo efecto.
Firmado el doctor Sisti, doctora Blanco, doctor Bebacua, ingeniero Carlos Sabio Decano. Muchas gracias a todos. Felicitaciones. Gracias. Los doctores, los directores. Bueno. Felicitaciones, Ramiro. La verdad que ha sido una gran exposición. Le hemos querido destacar en la lectura que hizo el doctor Sisti. Magistral, realmente ha podido comprimir en 40, 50 minutos toda la investigación de estos años. Queremos agradecer tanto al doctor Herba como al doctor Ramonel, que te han podido conducir a lo largo de este tiempo, para que sin duda este es un logro personal que te puedas doctorar, pero también es un gran logro para nuestra facultad, que lucha día a día por sostener el doctorando y tratando de mantener un nivel de excelencia como ha sido este trabajo que va a defender. Vamos a dejar un momento para que digan unas palabras quiénes han sido tus directores en este trabajo. Bueno, inicio entonces. Te agradezco mucho, Cristian. Felicidades para la Universidad de Catamarca. Décadas sosteniendo un curso que es tan difícil para profesionales que están llenos de trabajo, que tal vez no tienen tanto interés en la academia, ¿no? Porque el doctorado ya trasciende el interés cotidiano que una maestría te puede dar de técnicas, pues aquí uno desarrolla métodos, ¿no? Y definitivamente Ramiro se ha beneficiado mucho del trabajo con Carlos Ramonel. Uno lo ve en las técnicas aplicadas, ¿no? Lo que más me entusiasmó siempre del trabajo de Ramiro fue que él es en el buen sentido, no es peyorativo, es una rata de biblioteca que busca definiciones desde el 49 hasta el LADM, que es muy reciente, siempre tan ayornado durante todos estos años en la búsqueda incesante de conceptos, de detalles, y que muestra una agrimensura que también tiene que, aprovecho el término, ayornarse en la academia. ¿Sí? Los programas de nuestra carrera están acordes a lo que necesita la sociedad. ¿La sociedad necesita el 3D, 4D o es una ilusión de la Federación Internacional? Que de hecho, aprovecho para decirles que el primer evento del trabajo de la Comisión de Catastro 3D, 4D en América va a ser ahora en Florianópolis este año, aquí en Florianópolis, donde estoy viviendo. Así que los esperamos. Se va a hablar mucho de LADM y de 3D, 4D. En fin, Ramiro es un inquieto. Yo también me sentí muy satisfecho porque cuando éramos jóvenes y soñábamos con popularizar los sistemas de información geográfica y las geotecnologías y el uso de los datos abiertos, eso es muy marcante en el concepto político que uno tiene, qué sociedad espera, qué Estado espera. Él lo puso todo sobre la mesa, puso toda la carne en el asador, y es por eso que yo destaco mucho su labor. Y vean que la misma masa, esa misma lógica de trabajo, de generar modelos y especulaciones futuras, la aplica en sus trabajos técnicos también en otra área de la agrimensura, que son los avalúos masivos. Es decir, va a fondo, como bien dijo Jorge, y como dijo el jurado en su nota, es muy abarcativo realmente, y nuestra profesión realmente va hacia ahí, hacia los modelos que Carlos Ramonel trabaja tan bien, la parte hídrica. La naturaleza se ha modelado mucho a lo largo de los años, y no obstante yo no soy un trabajador del área jurídica de la agrimensura, pero veo que también se puede modelar el área jurídica, y eso entusiasma, ¿no? Y avanzar en las nuevas olas del catastro. Así que de mi parte, una vez más felicitar a la universidad como un todo, de Catamarca, en particular a Gloria, a Cristian, a todos los colegas que sabemos que están dándole apoyo a ustedes. Felicidades por eso, Ramiro. Yo tengo una gran admiración por tu trabajo y espero seguir aprendiendo, ¿no? Uno está ahora con la gente con quien trabajó, aprendiendo. Nos ponemos viejos, ellos se ponen más maduros y profesionalmente, ¿no? Y también la edad. Así que muchas gracias, Carlitos Ramonel, también un gusto, de Santa Fe. Y al jurado, por la paciencia en leer la tesis, por generar preguntas, inquietudes que siempre son importantes para nosotros. Gracias por la oportunidad. Carlitos. Bueno, muchas gracias. ¿Usted va a hablar, doctor Ramonel? Muy brevemente, porque básicamente adhiero a todas las palabras de Diego y estas instancias
son también una hermosa oportunidad para conocer gente hermosa, valga la redundancia, como Herba, ¿no? Esto me ha permitido estos acercamientos y también ponerme en contacto con instituciones como ustedes que son realmente pioneras, ¿no? En Catamarca, facilitando este doctorado en ingeniería, en agrimensura, quiero decir. Quería destacar la labor que ya ha sido destacada también por todos ustedes, pero no puedo dejar de sumarme con palabras propias, ¿no? Y también recapitulando con esas muy buenas palabras, esa frase de Chisotti que pusiste al final, Ramiro, al final de tu presentación de defensa, que es absolutamente elocuente en sí misma, ¿no? Y refleja lo que es la complejidad de la temática abordada, ¿no? Donde convergen saberes e intereses bien variados, incluso a veces en disputas, ¿no? Porque realmente, por un lado, hidrólogos, geomorfólogos o agrimensores, viendo a ver quiénes son, entre comillas, quiero decir, los dueños del concepto de línea de Rivera, sin olvidar a los ecólogos también, que no se han metido en el tema, pero que han sido rescatados con todos los índices que vos estuviste analizando, ¿no? Saberes e intereses en disputas también, porque, como bien se dijo, la delimitación de lo público o lo privado, o el riesgo hídrico natural, e incluso artificial, ¿no? La problemática en Santa Fe de las canalizaciones que han ampliado algunas redes hidrográficas, como los del arroyo Colastiné, por ejemplo, entre otras, transformándola categóricamente, ¿no? Transformando sistemas de llanura en verdaderos cauces torrenciales al triplicar la capacidad de escurrimiento natural que tenían esos sistemas, ¿no? En algunos casos funcionan como verdaderos arroyos de montaña hoy en día, ocasionando perjuicios públicos muy importantes, ¿no? Me refiero a caída de puentes, etc. Y bueno, no solamente hay saberes e intereses variados, sino también la capacidad que tuviste de enfrentar tradiciones, ¿no? Tradiciones para decir, bueno, señores, el concepto de línea de Rivera, así como está formulado, tiene que ser revisado y animarte a plantear estos espacios de dominio fluvial. Y bueno, eso es muy valorable, me parece, en ciertas estructuras que tienen que ser rígidas, como lo manifestó el doctor Herba recién, ¿no? Bueno, felicitaciones y muchas gracias por la oportunidad de compartir y de conocerlos. Igualmente, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a reiterar las felicitaciones a Ramiro. Me ha parecido bárbaro la temática y la exposición que hiciste. Valorar y agradecer la dedicación de los directores de tesis, que se le hayan puesto todo el empeño. A su vez, como dijo el decano, agradecer en la persona de Cristian, a la dirección de la carrera y a la comisión que integra el doctorado, que hace lo posible para sostenerla, mantenerla, y es que es un trabajo arduo, digamos, ¿no? Pero que seguimos adelante porque tenemos todo el empeño y queremos que haya más doctores en agrimensura. A su vez, quiero agradecer el apoyo que tenemos nosotros para que esta transmisión sea posible del área de educación a distancia, en la persona de la licenciada Korzenieski y del técnico Marcelo Carreño. Les comento que me tuve que cambiar de lugar porque se me cortó la luz a mí, así que por lo menos, pero podemos seguir. Muchísimas gracias a todos y cuando tenga el acta se le envío a Ramiro. Muchas gracias, felicidades. Gracias a todos. Muchas gracias, felicidades. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso.
Gracias.